Hoy te voy a contar uno de los experimentos más importantes que se hizo para conocer y demostrar el poder que tiene la ley de la atracción. Si sos como la gran mayoría de las personas que tiene una mente muy racional, de esas que necesita constantemente estar viendo hechos y pruebas certeros para terminar de creer definitivamente en algo, entonces este video te va a servir para terminar de conocer y convencerte del poder de la ley de la atracción. Cuando termines este video y conozcas el experimento que hizo el francés René Pioch, vas a pasar a cuidar cada uno de tus pensamientos diarios que tengas en el día, porque vas a conocer el poder que tiene la mente sobre la materia y cómo ésta crea constantemente tu realidad y tu vida. Y te pido que si te gusta el video, que le des like, que te suscribas, porque voy a seguir subiendo un montón de videos así para poder compartir y expandir este mensaje. Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que anden muy pero muy bien, que estén pasando un día espectacular, un día excelente. En este video vamos a conocer un poco más del experimento que hizo el científico francés René Pioch, en el cual quedó totalmente demostrado la fuerza magnética que tienen los pensamientos y el enorme poder que tiene la intención para transformar tu realidad y tu vida. Para ello, primero tenemos que definir cómo se crea la realidad y cuál es la realidad que queremos plasmar, es decir, tenemos que tener una intención definida de hacia dónde queremos ir y una emoción elevada que nos impulse hacia ello. Por ejemplo, si te querés ir de vacaciones, cuando vos te querés ir de vacaciones, tenés que definir cuándo te querés ir, cómo te vas a ir, con quién te vas a ir, a dónde te vas a ir, qué ropa vas a usar cuando estés allá, qué vas a tomar, qué vas a comer. Todos esos pensamientos generan la carga eléctrica por parte del cerebro. Y por otro lado, esos pensamientos son los que hay que combinar con una emoción elevada, como por ejemplo gratitud, amor, alegría, inspiración, entusiasmo. Todos esos sentimientos generan la carga magnética. Y cuando se unen las dos, es decir, la carga eléctrica con la carga magnética, es cuando uno genera una impronta electromagnética distinta, que es la que envía señales al campo para atraer una nueva realidad hacia tu vida. Cuando nos embargan emociones como por ejemplo gratitud, inspiración, alegría, ilusión, asombro o fascinación, tenemos la sensación de que se nos agranda el corazón. Sucede así porque la energía se desplaza a esa zona y con ese movimiento notamos físicamente esos maravillosos sentimientos que llevan implícita la intención de dar, cuidar, nutrir, confiar, crear, conectar, saberse seguro, servir y agradecer. A diferencia de las emociones del estrés, que reducen el campo invisible de energía e información que rodea tu anatomía, las emociones sentidas agrandan el campo energético del cuerpo. De hecho, la energía que se crea cuando abrimos el corazón aporta al órgano orden y coherencia, igual que le sucede al cerebro. Así se genera un campo de energía mensurable. Y cuando sumamos una intención, la carga eléctrica, a esa energía, la carga magnética, creamos un nuevo campo electromagnético. Dicho de otro modo, cuando tu energía vibra en armonía con aquella realidad que estás buscando manifestar, es cuando empezás a traer esa experiencia a tu vida. Es decir, cuando querés crear una nueva realidad, tenés que definir previamente la intención y experimentar la emoción que sentirías si ya estuviera eso en tu vida. Nunca vas a poder lograr atraer algo a tu vida si lo estás haciendo desde una identidad de víctima o desde la identidad de escasez o falta de aquello que estás buscando, ya que así tu energía no va a ser congruente con el deseo que estás intentando atraer hacia tu vida. Es decir, tenés que definir al máximo tu intención y vivir, sumergirte, insertarte en esa nueva realidad hasta traerla a tu vida y hacerlo con perseverancia, con paciencia, con persistencia, es decir, hacerlo todas las veces que sea necesaria hasta que esa realidad llegue a tu vida. La emoción es energía en movimiento y las emociones elevadas vibran en una frecuencia más alta que las emociones de supervivencia. Así pues, si quieres generar cambios, debes hacerlo desde un nivel de energía más elevado que la culpa, el dolor, el miedo, la ira, la vergüenza o la falta de autoestima. De hecho, una nueva energía vibratoriamente inferior no puede atraer tu sueño, tan solo atraerá un nivel de conciencia equivalente a esas emociones que te limitan. De ahí que si pretendes conseguir algo ilimitado, debas sentir que no hay límites. Si quieres crear libertad, tienes que sentirte libre primero. Cuanto más elevada sea la emoción que experimentas, más pura será la energía que emitirás y más influencia podrás ejercer en el mundo material. Y cuanto más pura sea la energía, menos tiempo tardará tu deseo en manifestarse. Ahora bien, ¿qué fue lo que hizo este científico francés René Pioch para poder demostrar todo lo que te vengo comentando en este video? Lo que él hizo
fue estudiar el comportamiento de los pollitos recién nacidos. Es decir, está demostrado científicamente que los pollitos recién nacidos tienen en su ADN una programación genética que los hace pegarse literalmente a lo primero que ven apenas nacen. Como generalmente lo primero que ven apenas nacen es su madre, los pollitos siempre van siguiendo a su madre hacia donde sea que vaya, pues están programados genéticamente para eso. Lo que hizo René fue crear un dispositivo, es decir, un robot digital que estaba programado para dar pasos de manera aleatoria hacia la izquierda o hacia la derecha. Es decir, él lo había programado para que este robot diera el 50% de los pasos hacia la izquierda y el 50% de los pasos hacia la derecha. Es decir, que cuando él probó este robot, el robot daba una imagen como la siguiente. Ese fue el movimiento que hizo el robot apenas lo creó René. Lo que hizo luego es tomar unos pollitos recién nacidos y vincularlos al robot. Es decir, que lo primero que vieran los pollitos cuando nacieron fue el robot. Y como ellos están programados genéticamente para seguir lo primero que vean, naturalmente los pollitos empezaron a seguir al robot hacia todos lados a los que se dirigía. Y lo que hizo después fue poner a los pollitos en una jaula en la cual lo pudieran ver al robot. Y a mí esto particularmente me dejó totalmente sorprendido, totalmente loco. Porque el robot que estaba programado para dar vueltas y girar de manera aleatoria hacia la izquierda y hacia la derecha, formó la siguiente imagen. Es decir, que la intención de los pollitos era tan fuerte de tener cerca lo primero que habían visto cuando nacieron, que literalmente desestabilizaron el robot que había creado René, que estaba programado para dar vueltas hacia la izquierda y hacia la derecha, y se mantuvo cerca de la jaula donde estaban los pollitos. Esto habla del enorme poder que tiene la intención para poder atraer realidades nuevas a tu vida. Es decir, que cambiando los pensamientos y las emociones que tenemos diariamente, literalmente podemos tener una nueva vida y atraer nuestros deseos. Así que bueno, te pido que si te gustó este video, que le des like, que actives la campanita, que te suscribas, porque así me ayudas a llegar a mucha más gente y mi intención es seguir expandiendo este mensaje.